Ejercicio sobre estructuras de repetición. Dice, diseña la solución que permita generar 50 números aleatorios de 2 cifras. Ya me dijeron la cantidad de aleatorios, 50 números aleatorios de 2 cifras. Y en base a estos, calcular y mostrar. O sea, genero 50 números aleatorios y de esos 50 números tengo que decir cuántos números fueron pares, cuántos de estos 50 números fueron menores a 30, estuvieron entre 30 y 60 y mayores a 60. Tenemos que decir de estos números cuál fue el promedio, o sea, hay que sumarlos y sacarle el promedio, cuál fue el número mayor y cuál fue el número menor. Entonces, sabemos que necesitamos generar 50 números aleatorios. Utilicemos una estructura de repetición que se repita 50 veces. Entonces va a ser una estructura de repetición manejada por un contador que vaya de 1 a 50. La estructura más adecuada podría ser el par. Entonces, tendríamos el algoritmo PRG aleatorios. Listo, son aleatorios de 2 cifras. Como son 50, me voy a asegurar primero la estructura de repetición que se repita 40 veces. Entonces tenemos para un entero C que empiece en 1, mientras que C sea menor o igual que 50, C va a crecer de 1 en 1 y ¿qué vamos a hacer? Entonces con esto en algún momento estará el fin para, todavía no lo quiero colocar para ver el espacio. Yo sé que con esto lo que yo coloque dentro del para se va a repetir 50 veces. Lo inicial es generar los 50 números aleatorios. Entonces necesito declarar la variable que va a contener los aleatorios, la voy a declarar como A y digo que A va a ser un aleatorio de 2 cifras. Entonces de 10, para cumplir con nuestro lenguaje de programación, a 100. Sería de 10 a 99 en verdad. Bien, no me piden mostrar los aleatorios, así que no los muestro. Ahora, cada aleatorio que yo genere, tengo que ver primero, según lo que me pide, tengo que ver si es par, en qué rango está, tengo que ir acumulándolo para poder hallar el promedio, tengo que ir chequeando si es el mayor o si es el menor. Entonces, vamos por partes. Quiero saber la cantidad de números que son pares. Entonces, al final de mi par, yo tengo que decir, hubieron 50 pares. Necesito entonces una variable tipo contador que la voy a llamar contador de pares, y como va a ser un contador porque me va a ir contando si ese aleatorio es par, ¿qué va a pasar con contador de pares? Se va a incrementar. Si no es par, no se incrementa. Es un contador que va a ir contando de 1 en 1. Entonces, como es un contador, yo lo voy a inicializar con 0. ¿Por qué? Porque puedo asumir que ningún aleatorio que se genere va a ser par. Es casi imposible, pero bueno. Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que voy a hacer que mi contador de pares se incremente en 1? Yo solamente voy a incrementar mi contador de pares en 1 si el aleatorio que yo he generado es par. Entonces, ¿qué decimos acá? Yo genero el aleatorio. Si el aleatorio que yo genero es par, este contador se incrementa. Si no es par, simplemente pasa de largo esta estructura. Bien, ahora, tengo que saber este par que acabo de generar, si está en este rango o en este rango. ¿Por qué? Porque me piden que al final muestre la cantidad de números aleatorios que estuvieron en cada rango. Entonces, ni bien genero el aleatorio. Si es par, incremento este contador. Y luego de eso tengo que ver en qué rango está. Entonces, acá tengo una decisión múltiple. Tengo 3 rangos. Tengo menores a 30, tengo entre 30 y 60 y tengo los mayores a 60. Entonces, podemos decir lo siguiente. Si el aleatorio que yo acabo de generar es menor a 30, entonces lo que se va a hacer es incrementar un contador que lo voy a llamar 1. Ese contador se va a incrementar en 1. ¿Qué quiere decir? Si el aleatorio que yo generé fue 20, como 20 es menor a 30, yo voy a decir va un número menor a 30. Pero ¿qué pasa si este aleatorio no fue menor a 30, sino que fue
desde 30 hasta 60, o sea, si el aleatorio es menor o igual a 60. Si ocurre eso, yo ya no podría incrementar el contador 1, tendría que tener otro contador. Ese contador, ¿cuándo se va a incrementar? Cuando el número esté en este rango. Entonces, imaginemos que el aleatorio salió 48. Salió 48. Incrementa el contador de pares. Dice, ¿es menor de 30? No. ¿Está entre 30 y 60? Sí. ¿Qué contador se incrementaría? El contador 2. Pero si tampoco está en ese rango, yo ya sé que tendría que ser mayor a 60, por lo tanto incrementaría el contador 3. Entonces, esa estructura anidada, múltiple anidada, lo que está haciendo es permitirme incrementar uno de estos tres contadores. El contador 1, que me va contando cuántos números son menores a 30, el contador 2, que me va contando cuántos números están entre 30 y 60, y el contador 3, que me va contando cuántos números fueron mayores a 60. Ahora, estas tres variables tienen que declararse y como son contadores, tienen que inicializarse. ¿Por qué con 0? Porque yo parto de que no hay ningún número entre estos valores. ¿Cuándo se van a incrementar? Cuando yo encuentre uno. Acuérdense que esto es aleatorio por aleatorio. Genero el aleatorio. Si es par, voy incrementando este contador. Después de eso, paso a esa estructura. Si el número no fue menor a 30, pero está entre 30 y 60, va a incrementar este contador. A la siguiente vuelta, cuando se genere el otro aleatorio, igual va a pasar por estas estructuras. Bien, tenemos esto y esto. Ahora, me pide el promedio de los números. Para yo poder promediar los 50 números, primero tengo que acumularlos. Entonces, voy a tener que hacer una declaración acá. Necesito un acumulador, que va a ser un acumulador de suma. ¿Por qué es un acumulador? Porque los aleatorios no tienen el mismo valor. Voy a acumular valores diferentes. Como tengo que acumular la suma, tengo que inicializarlo con 0. Entonces, ¿qué diría? Ni bien genero el aleatorio, veo si es par, incremento el contador, lo que hago es, a mi variable suma, le incremento ese aleatorio. Entonces, por cada repetición, cada aleatorio se va a ir acumulando en suma. Todavía no tengo promedio. Promedio lo voy a tener que trabajar más abajo. Bien, entonces, tengo la suma dentro de las repeticiones para no perder los aleatorios. Ahora me pide el mayor número. Para hallar el mayor número necesito una variable que funge de una variable que lo que va a hacer es ir almacenando el mayor valor por cada repetición. ¿Cómo hago esto? Comparo esa misma variable con el aleatorio. ¿Qué pasa la primera vez? Imaginemos que el aleatorio me salió 20 o 30 que habíamos dicho. 30 o 38. Cuenta que es un par, incrementa el contador 2, suma se vuelve 38, pero el problema es acá. 38 contra qué lo va a comparar la primera vez. Entonces más siempre tiene que tener un valor inicial que es el valor más bajito posible. Para que sea un número de dos cifras, el valor más bajo posible es el valor 10. Entonces la primera vez cuando se compara el aleatorio se compara contra 10. En la segunda repetición ya A se va a comparar contra lo que esté almacenado en mayor. Igual me pide el menor valor. El menor valor se halla con la función menor. Igual necesito una variable auxiliar que se va a comparar contra A, contra el aleatorio, y es la variable menor. Igual, para la primera vez menor tiene que tener valor inicial y siempre se le da el mayor valor posible. El mayor valor posible para un número de dos cifras es 99. Entonces, mis repeticiones van a ir hasta acá. Recapitulando, tenemos, yo con este para hago que esto se repita 50 veces. Por cada repetición, ¿qué pasa? Se genera un aleatorio. Si el aleatorio es par, se incrementa este contador. Si no, no pasa nada. Luego, en el mismo aleatorio se ve ese aleatorio a qué rango pertenece y lo que hace es incrementar el contador que corresponda. Termina esto, se acumula en la variable suma, se va comparando contra mayor, se va comparando contra menor y va dando la vuelta. Esto va a ocurrir 50 veces. Cuando termine las 50 veces, yo ya puedo hallar el promedio. Entonces puedo declarar mi variable real promedio y lo puedo hallar. Promedio que va a ser igual a toda la suma de mis aleatorios y lo voy a dividir entre la cantidad de números.
Si esto lo dejo así, me daría solo la parte entera, así que le voy a colocar punto 0 para que me considere la parte real. Entonces, cuando yo termino mis 50 repeticiones, ya tengo toda la suma acumulada, la divido entre 50.0, hallo el promedio, y ahora sí, yo puedo escribir ¿qué cosa? Lo que me está pidiendo. ¿Cuántos pares subieron? ¿Cuántos fueron menores a 30, entre 30 y 60, mayores a 60? El promedio de los números, el valor mayor y el valor menor. Entonces, lo que hay que tener en claro es el tema de las repeticiones. Eran 50 repeticiones, hacemos un para de 1 a 50. Por cada repetición genero el aleatorio y en base a ese aleatorio que genero, cuento que si es par o no y incremento en el contador del rango, acumulo, hallo el mayor y el menor. Esto va a ocurrir 50 veces. Al finalizar las 50 veces, hallo el promedio y muestro los resultados. Por lo tanto, no tengo variables de entrada, pero sí tengo variables de salida. El contador de pares, los contadores de los rangos, el promedio, el mayor, el menor, y con eso tengo la solución que responde al enunciado. Ahora, ¿lo hubiéramos podido hacer con mientras? Claro, con hacer mientras también, pero yo puedo controlar todas mis 50 repeticiones con el para.